¿Cuán seguros son los autos en los que viajamos diariamente? ¿Podríamos salvar más vidas si aumentáramos los controles y los estándares de seguridad de los vehículos que circulan en nuestro país? Estas preguntas quedaron arriba de la mesa la semana pasada cuando leímos al aire un correo que nos había mandado Lourdes, una oyente médica que relataba que tuvo que atender a un joven gravemente herido a raíz de un choque de su auto contra un camión en la Rambla Costanera, en la zona de Solimar. El conductor de 19 años, que falleció antes de poder ser trasladado a un hospital, viajaba en un vehículo chico de más de 30 años que no contaba con las medidas de protección más modernas, según ella pudo constatar. Y a raíz de ese drama, Lourdes preguntaba qué puede hacerse para mejorar la seguridad de los automóviles y, en definitiva, qué puede hacerse para salvar vidas. Por ejemplo, proponía, ¿será posible que a los propietarios de coches tan antiguos, sin seguridad alguna, se les financie un cambio a vehículos más seguros? El caso y el texto movilizaron mucho a los oyentes que a continuación, en los minutos siguientes, enviaron varios mensajes con dudas, sugerencias y más preguntas, sobre todo en cuanto a la normativa vigente y en cuanto a acciones que podrían emprenderse desde el Estado para mejorar este panorama. El tema prendió, el tema interesó, por eso hoy vamos a profundizar en él. Vamos a concentrarnos en la seguridad de los vehículos. Y para eso nos acompaña Jorge Alfaro, secretario general ejecutivo de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Alfaro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto como siempre, y escuchaba atentamente todo lo que estabas comentando, y naturalmente es una preocupación de todo el mundo, sí, de UNASEV, naturalmente que sí, ¿no? Bien, vamos a ir desgranando el tema. Empiezo por una pregunta bien general. ¿Cuán seguro es el parque automotor que circula en Uruguay? ¿Hay una evaluación? ¿Ustedes tienen una evaluación? Mira, la evaluación es permanente, Emiliano. Yo creo que el parque automotor naturalmente no es seguro, por supuesto, del mismo momento que tenemos autos en la calle que tienen más de 60 años de haber sido fabricados. Si pensás que España, que es un país que naturalmente es referente nuestro en muchos aspectos, inclusive hasta la licencia por puntos que está por venir para el año que viene, te dicen que un auto que tenga más de 10 años de haber sido fabricado es, en el momento del siniestro, los heridos seguramente tienen lesiones que son más graves o más importantes que aquellos que tienen un auto nuevo. Y a su vez estaban trabajando o pregonando por lo menos una idea de decir, de autos con más de 20 años de haber sido fabricados, sacarlos de circulación. Entonces, cuando partimos de la base de ese tema, decir, nosotros estamos contra flecha en un mundo que por ahí no existe. Ahora, son varios los puntos y varios los temas como para corregir cosas en este parque automotor, digamos que es tan viejo como te digo, y no solamente está con referencia a los nuevos que empiezan a importarse en 50 o 60 mil por año, ¿verdad? A ver, algún dato. En 2023, el año pasado, Uruguay registró 422 muertes en siniestros viales, según las estadísticas de la propia UNASEV. Es un número muy alto, ¿no? En promedio, más de un fallecido por día. Un número claramente superior, muy superior a la cantidad de homicidios, ¿no? Que nos alarma a todos y que fueron 382, según el Ministerio del Interior. A ver, esta pregunta es difícil, pero ¿hay una idea aproximada de cuántas de esas vidas habrían podido salvarse si las condiciones de seguridad de los autos fueran mejores? Bueno, sin duda es un número que nosotros en este momento así no lo tenemos, pero de cualquier manera no tengas duda que sí. Sin duda que los elementos que componen un automóvil y los más elementos que están hechos por ingeniería de fabricación para salvar vidas, no es solamente para confort y para elegancia y para performance, sino que fundamentalmente para brindar algo más de lo que se pueda ofrecer en el mercado, si no tenga ningún tipo de dudas. Muchísimos elementos que, como te dije antes, si el parque automotor es tan viejo, seguramente la historia puede ser otra, en la medida que borrar y empezar de nuevo con autos del día de hoy, con la tecnología del día de hoy, ahora. Un detalle, ¿no? Un detalle, porque yo recién manejaba cifras de muertes. Y en realidad tendríamos que agregar a los heridos, ¿no? Los heridos graves en siniestros de tránsito, que incluso quedan con secuelas permanentes, por ejemplo, discapacidades. De ese otro saldo, muchas veces ni siquiera hay referencias, ¿no?
No, nosotros por supuesto que tenemos bien claro cuáles son los heridos, los leves, graves, números que no tengo en este momento acá, pero por supuesto que sí, las estadísticas están, y en la página web de UNACEP están los fallecidos, los heridos leves, graves, y qué sé yo, con estadísticas que normalmente se dan en el año, un mes después de haber terminado el cerrado del año, para que no cambien los números por algún tipo de fallecimiento o agregado relacionado con ese tema. Ahora, ¿qué pasa, Emiliano? Hay determinados temas en los que nosotros, por ejemplo, si bien hay decretos, el 264-2020, que apunta a la reglamentación de los artículos 39, 40, 41 de la ley 19824, es la ley de tránsito del año 2019, dice claramente que la habilitación técnica es pedida por los gobiernos departamentales. Y bueno, en este momento te quiero decirte que en Montevideo es el departamento que exige el CompuTest, una prueba que naturalmente lo que hace es verificar o ratificar si el auto está en condiciones de circular, apuntando a determinados elementos e inspecciones que, con referencia a las luces, a los frenos, el control permanente de la suspensión y estado general del vehículo, y de lo contrario no se le da la autorización para circular y la recomendación para la corrección para estar en regla. Ahora, que después me preguntes cuánto es controlado, con qué frecuencia, cuánto se hace, cómo se hace en todos los departamentos del país, bueno, tú la metes a otro tema. Ahí está, vamos a detenernos un minuto acá. En Uruguay existe la inspección técnica vehicular. Una parte de la seguridad de los automotores se evalúa y se controla con la inspección técnica vehicular. Es una prueba en la que, bueno, tú lo señalabas recién, el vehículo tiene que someterse a control de iluminación, electricidad, bocina, limpiaparabrisas, cinturón de seguridad, control de deriva, control de amortiguadores, control de frenos y control de holguras, escape, chasis y la parte baja del auto. ¿Cuánto es la vigencia de la inspección técnica vehicular? Estaba repasando datos. 3 años para los vehículos que tienen entre 3 y 15 años de antigüedad, 2 años para vehículos de entre 15 y 25 años de antigüedad y de 1 año nada más para los que tienen más de 25 años de antigüedad. Esas pruebas las hace un taller privado autorizado por el gobierno departamental. Este es digamos, un ángulo, esta es una parte del tema, ¿no? Una parte del tema que debería ser, escúchame, mucho más exigente y exigible en todos los departamentos de la República, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, sé, te puedo decir ahora que Montevideo te exige un CompuTest y te lo entregan. La revisión técnica después en general de los demás departamentos, si bien dice la ley, está la ordenanza, está perfectamente y supongo yo que se realiza, no te podría decir de qué forma. Lo que sí creo que a mí, por ejemplo, el CompuTest de Montevideo, a mí no me pararon nunca para pedírmelo, nunca. Pero cuando fui a cambiar un auto, que compré un auto usado y a cambiar la libreta de propiedad y qué sé yo, en ese momento me lo exigieron en la calle Pedernal, ¿de acuerdo? Quiero decir que te lo exigen en algún momento, pero no es con la asiduidad y con la importancia que se le da, por ejemplo, en España, donde el auto nuevo, por 5 años no pasa nada, pero a partir de ese momento empiezan revisiones periódicas que van acompañadas con los permisos de circulación, como relacionados con la patente o con otros temas que realmente hacen que este tema sea serio, contundente y terminante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué consecuencias tiene esa fiscalización deficiente de la inspección técnica vehicular? Y bueno, y que te encuentres en la calle con autos, vehículos que vos te das cuenta a simple vista, sin saber nada de mecánica ni de técnica, te das cuenta de si este auto cómo puede estar circulando. Que eso atenta contra la sociedad naturalmente y que los números estos que arrojan los siniestros que son realmente alarmantes, porque esto, mirá, 400 y algo, si bien son números que acá en América no son los peores, de cualquier manera es terrible. Imaginémonos que esto pasara en este momento, que se murieran 400 personas en un día, sale el ejército a la calle, sería una guerra importantísima. Entonces digo, ¿cuál es el tema? ¿Cómo atacamos nosotros este inconveniente? ¿Con las fórmulas que hacemos, con los autos nuevos que entren? Sí, claro que sí. Y los de atrás, que son la mayoría. Entonces pasa por ser un tema por demás importante, y esto hemos trabajado mucho y hemos tenido muchos reclamos, hemos tenido muchas reuniones con la parte de comercialización de automóviles en el Uruguay, y bueno, y todo no es nada fácil, Emiliano, para conseguir progreso permanentemente. De hecho, con el presidente de Draper a la cabeza, que es el presidente de la UNACEP, hemos estado trabajando muchísimo y somos principales impulsores del tema de la inspección técnica vehicular para que se haga permanente y consistentemente para tratar de mejorar el parque automotor. Detengamos un segundo ahí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra
qué medidas pueden tomarse para que los gobiernos departamentales, para que todos los gobiernos departamentales efectivamente controlen y sancionen en función de la inspección técnica vehicular. Mira, Emiliano, yo tengo, digamos, una opinión particular y personal de toda esta historia. Cuando veo en un país donde vos, por ejemplo, tenés que el casco de una moto paga 0 recargo y me parece muy racional, es una medida de seguridad, y el airbag, que también es obligatorio y va a los automóviles, paga un 18%, si no me acuerdo, si no me equivoco, en la última investigación que hice, y 18% de recargo, y si la póliza de seguro cuesta más cara porque tenés más elementos de seguridad que hacen que el auto sea más caro, entonces hay determinado tipo de incongruencia que no todos apuntamos a la misma cosa. No, pero antes de eso, porque quiero entrar en todo ese campo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se logra? ¿Qué tiene que hacer el sistema político para que la parte mínima esa de la inspección técnica vehicular, esa que es un piso nada más de seguridad, sea efectivamente controlada, dé lugar a sanciones, etcétera? Bueno, lo primero es que la inspección técnica vehicular sea instalada en todos los 19 departamentos de la República, con el mismo sistema de exigencia que es en otros países del mundo, que hace que no está apto para circular, no lo puede hacer. Ahora, claro, tenemos una cantidad de gente que seguramente el auto no está en condiciones, y me refiero a un número demasiado importante. Pero como esto es una problemática social, lo que se me ocurre en primera instancia, que los lugares donde se haga la inspección técnica vehicular no puede circular, usted tiene que ir a solucionar el problema. Como no tienen plata, en vez de sacarlo de la calle, el Banco República, por ejemplo, exista una financiación a determinado plazo para que aquel que no esté en condiciones pueda arreglar el auto y no estar sacándolo de la calle diciendo el que no tiene plata que se brome y esta historia acá no puede correr. Este es un problema endémico que tenemos en Uruguay para muchas series, para muchas cosas que realmente nos hacen difícil el sistema y el funcionamiento, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Las intendencias no controlan, no llevan a cabo los controles por ese tipo de razones para no perjudicar a quien trabaja con su auto y sí, tiene que moverse en uno viejo, que es lo que pudo comprar? ¿Es eso lo que está en juego? Mira, yo no podría decirte con absoluta seguridad de este tema, porque naturalmente desde el advenimiento del Congreso de Intendentes creo que se ha progresado muchísimo en referencia a todo lo relacionado con toda la actuación departamental. Y bueno, pero creo que de cualquier manera estamos hablando de la inspección técnica vehicular, que es algo pura y exclusivamente dedicado a este tema específicamente, que naturalmente hace que este tema sea más exigente. Y eso es lo que pasa, pero cuidado, mirá que en Montevideo que hay 4 puestos de inspección técnica vehicular funcionando, 4 puestos, y vas y tenés horas de disponibilidad en todos los locales, porque la exigencia tampoco es tan permanente y seria como que realmente desanime a aquel que tenga el auto en mal estado y lo obligue a corregir las cosas y mejorar. Bueno, sí, y se me ocurre que en el resto de los departamentos también, que no me consta de que no se hagan revisaciones, pero que lo que sí creo que no se hacen de la misma manera que están las inspecciones técnicas vehiculares que se utilizan en Montevideo, ¿no? Está bien, por eso, pero mi pregunta es, ¿qué líneas de acción se están siguiendo para que esto cambie? Porque el análisis que tú estás haciendo podría pensarse que es el del periodista especializado en automovilismo. Mi pregunta es al funcionario, al jerarca de gobierno. ¿Qué se hace desde el gobierno para cambiar esta situación, esta pasividad de intendencias que no controlan? No, nosotros de cualquier manera estamos impulsando, hemos tenido muchísimas reuniones ya con las inspecciones vehiculares de Montevideo, intentando que este tema se haga en todo el país. A su vez, este mismo tema, esas mismas reuniones, han mantenido con el Congreso de Intendentes, con algunos representantes del Congreso, los que están impulsando la inspección técnica vehicular. Se intenta que sea en todo el país con la misma intensidad, digamos, no con la misma intensidad, con una mayor intensidad y una mayor exigencia de lo que se hace acá en Montevideo, porque tampoco en Montevideo se hace todo muy bien. Lo que pasa es que, bueno, son defectos que se tienen y que vienen de siempre, que nunca se prestó demasiada atención a todo, y acá arreglarte todo se arregla con alambre, y seguimos viaje y la historia va. ¿Cómo funcionan las cosas? Demasiado lentamente, apuntando a fundamentalmente una problemática seria que es la gente, lo que se lastiman, lo que se mueren, sin que se presenten soluciones que sean de fondo. Que estamos preocupados en una SED, que estamos haciendo, golpeando todas las puertas habidas y por haber, tratando de que este tema tenga digamos, la rapidez
y esas cosas. Pero, como todas las cosas también del Estado, no es así nomás, porque no se puede de un día para otro cambiar las cosas, cambiar las costumbres, cambiar las exigencias, corregir un parque automotor viejo, vetusto, que realmente no hay soluciones de repente técnicas como para decir esto por una verificación técnica lo convertimos de malo en bueno. Bueno, definitivamente no. Por eso las cosas son mucho más lentas de lo que debe hacer naturalmente, ¿no? Ahora, estamos hablando de la inspección técnica vehicular. Hay un control deficiente de este estándar, que es un estándar mínimo, básico para la circulación, ¿no? Estábamos hablando recién, freno, cinturón de seguridad, etcétera. Pero ese control, el que ya existe, eso que ya existe, mal pero existe, no implica necesariamente que el vehículo sea seguro, ¿no? Para eso, lo ideal sería contar con un modelo de auto que haya sido testeado contra choques con estándares internacionales. Eso lo hacen organizaciones como Latin Cup, ¿no? Pasemos a ese otro escalón, ¿no? Recordemos en qué consisten ese tipo de ensayos. Perfectamente. Mira, el tema de la Latin ENCA y Euro NCAP, en este momento el secretario general es el ingeniero Alejandro Fura, conozco muy bien, es amigo personal, y naturalmente que sí, dan unos resultados brutales con respecto a la calidad, digamos, a la seguridad de los vehículos. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos al tema fundamental. Cuando ese tema se plantea acá en Uruguay, y Furas vino y habló con nosotros en la Unidad Nacional de Seguridad Vial, en primera instancia y por determinadas cosas que yo te voy a pasar a explicar, no se llevaron a cabo determinado tipo de soluciones o de medidas para, digamos, afiliarse a este tema pregonado por Furas, cosa que, cuidado, digo, el mismo escribano Draper ha estado de acuerdo en el tema de mejorar la calidad de los vehículos que entra en el país, naturalmente que sí, pero ¿qué pasa? En aquel mismo momento en que empezamos a tratar de poner obligatorio determinadas cosas que pregonaba la Latin NCAP, tuvimos varias reuniones con la ACAU. ACAU es la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, ¿de acuerdo? Ahí vinieron varias reuniones, ¿por qué cosa? Porque nosotros queríamos, por ejemplo, control de estabilidad. Entonces, el control de estabilidad, para que fuera obligatorio, hoy día, hace 27 años que se inventó el control de estabilidad y todavía no es exigible en Uruguay, ¿de acuerdo? Vinieron y dicen, bueno, ustedes quieren el control de estabilidad, necesitamos determinado plazo para que esto sea así. Bueno, ¿por qué plazo? Bueno, nosotros compramos los autos con 6 meses o con un año de anticipación y ustedes están pidiendo este tema. Bueno, así empezaron los plazos y los plazos hasta que finalmente nos llega una carta mandada por ANFAVEA, que es la Asociación de Fabricantes de Brasil, proveedor del 70% de los autos que se venden en el Uruguay, ¿sí? Diciendo, mandado vía diplomática, pidiéndoles por favor más plazos referido con X años, y pedían 10 años en aquel momento, para tratar de que las cosas le dieran tiempo a la industria brasileña a ser proveedor de los elementos que nosotros pedíamos con referencia a la seguridad. Naturalmente, con la gente de Latin NCAP, el mismo Furas y otro grupo, nos dijeron que este tema no era exactamente así, que todo respondía a la parte económica y que esto con plata se podía arreglar o qué sé yo, pero nosotros tenemos que limitarnos a esta historia como esa cosa. La gente de acá nos decía que si el 70% de los autos que venían brasileños no podían tener los elementos que nosotros exigíamos, naturalmente había mucha gente que iba a quedar sin trabajo, empresas que deberían cerrar, que no se podían importar. Entramos en un combo bastante más complicado de lo que parece acá. Y digo, mirando por el agujero de cerradura, las cosas son mucho más fáciles, se ve poquito, y empezamos con el tema de las prórrogas. En febrero del año 2022, se presenta en el Ministerio de Industria el pedido de que fuera obligatorio el control de estabilidad, por ejemplo. Al día de hoy todavía, dije febrero del 2022, todavía no ha sido aplicado. ¿Por qué cosa? El Ministerio de Industria lo presenta en consulta pública y después de eso se pretenden hacer algunos cambios, porque nosotros en la Unidad Nacional de Seguridad Vial tenemos como referente las normas ONU, ¿sí? Y se pretendía de repente que alguna norma americana, norteamericana o china o japonesa también se integrara, y en ese cambio hay una demora que ha hecho que todavía esto no entrara en vigencia. Pero estamos hablando, dije, que era tardísimo que nosotros lo quisiéramos hacer en febrero del 2022, pero bueno, estamos en febrero del 2024 y todavía estamos en veremos. Me gustaría que enseguida, después de esta pausa, volviéramos al tema de los test y las calificaciones de Latin Cup, porque entiendo esto que estás contando, pero en Uruguay no existe ni siquiera etiquetado.
no es un problema de aceptar o no aceptar determinados modelos, ni siquiera hay etiquetado, ni siquiera se informa cuál es la nota de un determinado vehículo, de un determinado modelo de un vehículo, según los test que realiza, por ejemplo, la TNCAP. Vamos a charlar de esto. ¿Cuán seguros son los vehículos en los que viajamos diariamente? La pregunta quedó planteada la semana pasada, cuando leímos el correo electrónico de Lourdes, una oyente médica que relataba que había tenido que atender en la calle a un joven gravemente herido a raíz de un choque que acababa de ocurrir entre su auto pequeño y un camión. Ese conductor, que falleció unos minutos más tarde, antes de poder ser trasladado al hospital, viajaba en un coche de más de 30 años, que no contaba con las medidas de protección más modernas. Y surgían una cantidad de preguntas, sobre todo, en esencia, ¿qué se puede hacer para mejorar la seguridad de los vehículos? En definitiva, ¿qué se puede hacer para salvar vidas? Estamos retomando esta cuestión a partir de preguntas y comentarios de ustedes, los oyentes. Estamos con Jorge Alfaro, secretario ejecutivo de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Yo introducí hace unos minutos el factor de pruebas de seguridad en choques, ¿no? Yo decía, la inspección técnica vehicular controla estándares mínimos básicos para poder circular, pero después están los test contra choques con estándares internacionales. Por ejemplo, los que lleva a cabo Latin Cup, pruebas que se hacen desde hace 30 años en América del Norte, Europa, Asia y Australia, que han demostrado ser muy eficaces en la mejora de la seguridad de los vehículos. Esta organización en particular, Latin NCAP, ha publicado los resultados de más de 150 modelos. En particular, se comprueba que sean seguros ante impactos frontales y laterales. Para hacer este test, se somete al auto a choques y entonces califican a los vehículos con estrellas del 0 al 5 y a partir de 4 áreas: protección de ocupante adulto, protección del ocupante infantil, protección para peatones y tecnologías de asistencia a la conducción. Por lo que hemos abordado aquí mismo en el programa, cuando hemos conversado con representantes de Latin Cup, lo ideal sería que la inspección técnica vehicular se combinara con este otro testeo de choques. Con una sola de estas dos no alcanza. Tienen que estar las dos. ¿Ustedes en la UNASEV coinciden en esta idea? Sí, yo con la Latin NCAP, y sobre todo porque conozco mucho a Alejandro Furas y sé la seriedad de su trabajo, no tenga ningún tipo de duda que lo que se hace es serio y contundente. Ahora, cuidado, mirá que estamos hablando de una cosa de los autos nuevos que tú pudieras elegir y decidir cuál es el destino de lo que entra y lo que no entra, y otra cosa con el parque automotor que, como decimos acá, escúchame, es tan viejo con autos de 60 y 70 años circulando. Entonces la historia es otra. Ahora. Pero a ver, vamos por partes. Cuando una persona va a una automotora a comprar un auto, supongamos un auto nuevo, no tiene forma de saber si el modelo de coche que eligió pasó por un test de choque como el Latin Cup. No hay obligación de informarlo. No hay obligación. Yo te explico cómo empieza esta historia, nuestro relacionamiento con el Latin NCAP. El ingeniero Alejandro Furas viene a la UNASEV. En aquel momento, y yo me acuerdo haber acompañado al mismo Furas, y te digo una marca, que lo acompañé al gerente que en aquel momento, Antonio Correa, gerente de Kia en el Uruguay, que le reclamaba como un modelo Picanto tenía 0 estrellas de la Latin NCAP. El mismo Furas se explicó que lo que pasa es que se tomaba como referencia el país en el que ese modelo Picanto había sido vendido en mayor cantidad. Y en aquel momento era Colombia, que se habían vendido para taxis 4 o 5 mil unidades. Entonces la Latin NCAP compró una unidad de esas que fueron vendidas para taxi en Colombia, que venían con 0 equipamiento, ni airbag, ni absolutamente nada, y entonces era 0. Y dice, ¿cómo? El gerente en Uruguay dijo, ¿cómo es 0 si en este país mi auto tiene esto y esto otro? Dice, bueno, acá sería 5 estrellas. Y entonces la historia cambiaba. Por eso digo, en aquel momento, cuando en ese momento se puso determinado, no se dio duda, no era la palabra, a lo que hacía Furas, porque al contrario, todos reconocemos la seriedad y la eficiencia de lo que se hacía. Naturalmente, no estábamos exactamente con la realidad de nuestro mercado. El Uruguay no puede marcar referencia para nada, pero hay otra historia. Los autos estos, los buenos y los malos, se fabrican en el mundo.
en el fondo los compra, bueno, de acuerdo a la necesidad, y la necesidad tiene cara de eje. Entonces, acá en este país se te ofrecen, y se te ofrecen los autos más caros, ¿y sabes cuáles son los más caros? Los más caros son los mejores. Y los mejores que son mejores, desde el aire acondicionado, el tapizado y las medidas de seguridad, sin ningún tipo de duda. Ahora, tampoco podemos agarrar y decir, bueno, el que no tenga 100% la medida de seguridad está excluido del mercado. No, pero No. vamos de a poco. Mi pregunta era, no hay obligación de informar, no hay obligación cuando se comercializa un vehículo de informar qué nota tiene con algunas de estas certificaciones internacionales. No hay obligación, nosotros no ponemos ninguna obligación, por lo menos por ahora, más allá de que estamos de acuerdo de que algo tenemos que hacer, pero cuidado, de cualquier medida hay un trabajo. Te lo pregunto porque ahora hay un proyecto de ley, ¿no? Sí, un grupo de jóvenes del Partido Colorado presentó un proyecto de ley sí, que establece que será obligatorio que se exhiba e informe la evaluación de seguridad, la de Latin Cup, sí. o quien sea que efectúe las pruebas. La Dirección Nacional de Industria deberá ser la dependencia del Estado que supervise el etiquetado de automóviles y quien homologue la información que se divulgue. Este es un proyecto que está a estudio de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados desde septiembre del año pasado, emulando lo que se ha implementado en otros países como Chile. Supongo que ustedes conocen este texto, esta iniciativa. Sí, lo conozco, de lo que ya te digo una cosa, que digo, el Ministerio de Industria en todos los casos siempre es el que decide la importación de los vehículos de acuerdo a la demanda. Nosotros, en la Universidad Nacional de Seguridad Vial, estudiamos siempre cuáles son los elementos que tienen que ser los componentes necesarios para poder permitir y admitir los vehículos en este momento en este país, ¿de acuerdo? No son las motos. En el gobierno del doctor Tabaré Vázquez se permitieron entrar una cantidad de motos, eran como 100 y pico de marcas, qué sé yo, que naturalmente en el transcurso del tiempo y con el diario del lunes, la mayoría no requerían las medidas elementales de seguridad y se fueron radiando el mercado hasta el día de hoy. Pero ese es otro tema, Sí. Yo estoy un paso antes que eso, yo estoy en el paso del etiquetado, de que exista etiqueta. Este proyecto a lo que apunta es a etiquetar, no a prohibir o no dejar entrar, etcétera, sino a informar que se consigne con cada uno de los vehículos para quien va a comprar la información básica de cuáles son sus prestaciones en materia de seguridad. De acuerdo. Mira, en realidad son muchos los puntos y yo estoy de acuerdo que debería ser de determinada información, pero fundamentalmente tenemos que ser coherentes con la historia de lo que nosotros pretendemos. Es lo que le dije antes. No, pero de vuelta, mi pregunta es, la UNACEP, ¿qué posición tiene con respecto a un proyecto como este? La UNACEP está de acuerdo en todas las cosas buenas que tengan que importarse en Uruguay, digamos, para mejorar la calidad de los vehículos y naturalmente la seguridad del usuario. Hasta ahí está de acuerdo. De hecho, quedaron cosas pendientes para tener reunión con FURA para aceptar determinadas cosas, aunque no quedaba muy claro en aquel momento, lo que te dije antes, un etiquetado que fuera de repente con un concepto general de la aplicación que no era pura y exclusivamente con referencia a nuestro país, sino cantidad de vehículos que por ahí iban a otro parque automotor y que por ahí intervenías en el mercado de comercialización con determinada calificación que no fuera la apropiada y nosotros participáramos en decisiones que no fueran, digamos, que tuvieran inclinación que pudieran afectar comercialmente a tal o cual marca. Entonces, bueno, en el transcurso del tiempo las cosas fueron cambiando. Yo tengo información de que ya la historia no pasó a ser como antes, que se elegían los autos que se vendieron más en determinado país y que tuvieran incidencia en el país, y la historia quedó pendiente para una reunión con Furas. Yo mismo personalmente, Rafael Fernández, íntimo amigo de Alejandro Furas, me dio los teléfonos de Alejandro, lo llamé un par de veces hace un par de meses no más y no pude comunicarme con Furas, que tenía unos problemas personales importantes. Bueno, de alguna manera el contacto está para hacerse, para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, que no quiere decir que sea el etiquetado definitivo, sino para ponerse de acuerdo y darle forma a determinada manera de vialización de los vehículos. Quiero, ahora. Hasta ahora, Alfaro, la verdad que la entrevista es bastante frustrante, ¿no? Porque el resumen es que todo es muy complicado. No, pero frustrante para vos y frustrante para mí. ¿Vos qué te crees que esta historia como es? Porque mirá que trabajar acá, los tiempos del Estado no son los tiempos tuyos ni los míos, que yo pretendo una cosa que sea clara para mañana. La historia acá pasa por todo. Y como te dije antes, mirás por el agujero de la cerradura ese de poquito. Cuando vos agarrás y decís que un casco, como te dije antes, paga 0 recargo y el airbag para el 18%,
que la póliza de seguro sale mucho más cara porque el auto viene con determinados elementos de seguridad. Entonces, ¿cómo es la historia? Vamos a ver y preguntarle a la gente, cuando no tiene la formación, si quiere un auto que sea más caro, que sea más barato, y hace abstracción de lo que está referido con la seguridad. Entonces, quiero decirte, el tema es bastante más complejo, y aunque Por eso digo, el resumen es que todo es muy complejo y, por ejemplo, no es posible siquiera establecer que el auto sea etiquetado, que tenga información. Eso... Bueno, pero como te dije antes, si vos me estás hablando de lo que era el etiquetado cuando se planteó y cuando Furas estuvo en la oficina y te dije el antes, que eran con referencias a determinado tipo de país que no era el nuestro exactamente, no era tan fácil tomar una medida para agarrar y decir, intervenimos nosotros en un etiquetado así o asá, ¿de acuerdo? Que parecía que podías estar inclinando la balanza para un lado o para otro con referencia a una marca. Ahora, que nosotros estemos de acuerdo que tienen que venir al Uruguay los autos con la mayor cantidad de seguridad posible, naturalmente que sí, por supuesto que sí. Ahora, bueno, habrá que darle la forma, porque es muy fácil agarrar y decir etiquetamos y que nos ponemos a intervenir en un mercado de repente que puede ser en el terreno comercial. El tema es, hay que ajustarse, sí, hay que traerlo mejor, sí, hay que respetar lo que dice la TINENCAP, sí, naturalmente que sí, porque los elementos de seguridad no son solamente el cinturón, el airbag o lo que sea, sino acero de alta resistencia y esto y lo otro, pero también hay otra cosa más. La industria de fabricación del mundo entero ha mejorado, y los autos que vienen al Uruguay acá por exigencia del Ministerio de Industria y lo que nosotros hacemos también con el Ministerio de Industria, han mejorado sensiblemente muchos autos. Ahora, que hay muchos de los autos que son más baratos, que son los que usa la gente que tiene menos recursos, ¿tá? Que los autos esos no tienen las 5 estrellas, no tengan ningún tipo de duda que es así. Pero entonces, a ver, sí. Sigo con las preguntas. ¿No se podría prohibir la circulación de autos de cierta antigüedad, por ejemplo, más de 30 años? Eso existe en otros países. No, pero ¿cómo? Pero yo soy el primero en decirte que sí. Pero escúchame, ¿a vos qué te parece, Emiliano? ¿Quién le pone cascabel al gato? ¿Quién es el que dice 30 años para atrás no circulan? ¿Qué hacemos? El que no tiene los recursos no lo puede circular, no puede hacer. ¿Qué hacemos? ¿El gobierno tiene que financiar la adquisición de autos nuevos con determinadas medidas? Ese sería otro instrumento, una forma desde el Estado, eventualmente Banco República, otras instituciones, para facilitar el cambio de un modelo antiguo sin condiciones de seguridad a un modelo más reciente con estándares más aceptables. ¿Sabes lo que pasa? Que los autos aquellos que no tenían elementos de seguridad, sin duda, son mucho peores que los mismos elementos que no tengan estándares de seguridad, pero que son nuevos, ¿de acuerdo? Aquellos son mucho peores, sin duda que sí. Pero igualmente, los autos aquellos que valen hoy día muy poca plata, no son los que realmente tengan una graduación, una calificación buena con respecto a la seguridad. Por eso, de cualquier manera, se exigen determinadas medidas ONU que nosotros queremos, y hay otros pedidos de medidas que son del mercado japonés o del mercado norteamericano, que naturalmente difieren con los nuestros. Pero hay veces, hay vehículos que han pasado de marcas muy importantes en el mundo entero, que no tenían calificaciones buenas de la TINENCAP y que inclusive tuvieron disputas con la TINENCAP con respecto a la calificación, que en el transcurso del tiempo pasaron a mejorar. Y te pongo un caso, General Motors, sin ir más lejos. Ahora, la TINENCAP dice que naturalmente mejoraron con respecto a la presión que ellos hicieron, y me parece muy válida y me parece muy, digamos, muy positiva para la sociedad, pero nosotros estamos en el medio con respecto a decir, mira, ¿qué hacemos? Acá tienen la moto, no entra ningún auto más porque no tienen la calificación que decirle la TINENCAP. No es una medida tan fácil de tomar, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente creo, y soy de los primeros en decir, hay que cambiar, hay que mejorar el parque automotor. La política impositiva, por ejemplo. Sí. No se puede modificar, eso sí que es potestad del Estado. ¿Existen beneficios para importar autos que contaminen menos o que utilicen determinado tipo de combustibles? ¿No podría haber una variante impositiva en relación con los dispositivos de seguridad? Sí, sin duda ninguna, yo estoy de acuerdo contigo, existe ese tema, hay determinado tipo de la contaminación ambiental, se ha tomado como bandera de, bueno, me parece bárbaro, yo pienso lo mismo que vos, pero mira que vamos a lo mismo, que la mayoría de los autos en el mundo, igualmente, hoy día, están limitando la fabricación de los autos eléctricos, y empieza otra vez a seguir existiendo los autos con combustión, y empieza con los de hidrógeno, empieza con esto y con lo otro. Los cambios son permanentes, y acá los beneficios nosotros no llegan. Yo digo que deberían estudiarse los beneficios para los autos de mayor seguridad, pero como te dije antes, si pagan más recargos porque tienen más equipamiento, si pagan más seguros porque tienen más equipamiento,
¿Cómo es la historia? Entonces, Bueno, pero eso lo resuelve el Estado, no lo resuelve un privado. Esa es una decisión estrictamente estatal, justamente, ¿no? No, sí, ya lo sé que sí, pero nosotros, por ejemplo, te podemos decir cuáles son los autos que nosotros pretendemos, lo que hacemos. Tampoco podemos ir a agarrar y decir con el tema del seguro, con el tema de los impuestos, con esto. Todo es una lucha, ¿me entendés? Y es un combo demasiado importante como para que esto progrese de un día para otro. Entonces es permanente, mirá que este tema es permanente. Ahora, de cualquier manera, pienso que la medida más importante a solucionar es por la cantidad de autos, que son 1,5 millones de autos, que están en condiciones que son, la mayoría, digo, ¿tá? En condiciones que son absolutamente negativas y nefastas para el mercado y para la seguridad de la gente. Uh-huh. Estos son los autos viejos, naturalmente que sí, inclusive muchos autos nuevos, no digo nuevos de los últimos años, porque los autos vienen cada vez más seguros y más eficientes, ¿de acuerdo? Pero, naturalmente, no podemos pretender que haya medidas que son de última generación, que los tengan todos los autos, porque entonces el mercado no los puede absorber y los pueden pagar. Esa es la realidad. Ahora, también te digo esto, Emiliano, si pudiéramos hacer la prueba en este momento de que un auto con cinturones de seguridad cuesta $2.000 más o $2.000 menos, lo ponemos en el mercado y después te digo cuáles son los que se venden más. Porque nosotros en este momento estamos haciendo estudios y encuestas para saber quiénes son los que hablan por teléfono celular, quiénes son los que se ponen cinturones adelante, quiénes son los que se ponen cinturones atrás, y te podés llevar una sorpresa, cosa que lo vamos a tener constatado dentro de unos pocos meses nada más, ¿de acuerdo? Quiero decirte que esas medidas de seguridad que parecen tan elementales, la gente no las tiene, digamos, adquiridas, o no las tiene mentalmente, proclives para el uso como beneficio personal directamente, digo. Por eso esto es un tema que es bastante, mucho más complejo para esta historia. Por eso estamos trabajando nosotros, enseñando inclusive hasta desde las escuelas, aunque muchos piensen que la enseñanza no es algo positivo para tratar de mejorar. Pero bueno, como verás, es un tema bastante mucho más complejo, que pasa por lo impositivo, que pasa por esto y por lo otro, y que se nos escapa un poco a lo que puede hacer la Unidad Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Sí, hay decisiones que van más allá de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, pero justamente la idea de la entrevista era conocer qué hace la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que está especializada en estas cuestiones, en su relación con los otros organismos del Estado que también tienen incidencia, terminan teniendo incidencia en esta materia, ¿no? La denuncia hace de todo. Por ejemplo, lo último que hemos hecho es con el tema de las motos. Entonces vas al tema de las motos y hay determinado tipo de incoherencias reglamentarias que se van corrigiendo de a poco, que no son solamente por la inclusión en el mercado de determinado tipo de moto, esta sí o esta no. Pero de cualquier manera hay determinado tipo siempre de tolerancia. Nosotros la venimos corriendo detrás, en todo. Porque si vos me agarrás y me decís que un auto en este momento, de los últimos modelos y los más seguros, los motores, por ejemplo, el choque frontal, se van por debajo del auto y no se meten dentro del habitáculo, lastimando las piernas y matando a la gente, qué sé yo, te digo que sí. Bueno, son los más caros también, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas que nosotros sabemos y conocemos, no las podemos tener obligatorias. En el caso de las motos, acabamos de poner para la mayoría de las motos que sea obligatorio el sistema ABS de frenos. En realidad, para ser mejor y eficiente, deberíamos decir que fuera, en vez de ABS de frenos o CBS de frenos, que son medidas opcionales, deberían ser complementarias y que las motos vinieran con las dos. Está bien, pero fenómeno, son exigencias que nos ponemos en el terreno exquisito digamos, al más alto nivel del mercado con mayor poder adquisitivo que nosotros. Y tenemos que ser coherentes y no podemos agarrar y decir, nosotros, bueno, este tema es así, y es terminante, y el que no tenga plata no anda y no sirve, o lo financia el Estado. La historia no pasa por ahí. El Estado tiene 1 millón de problemas como para poderse financiar lo que a nosotros se nos ocurra también, ¿no? Entonces, digo, vamos despacito, vamos progresando, ponemos exigencias, vamos luchando y hacemos lo que se puede, más allá de que de cualquier manera hemos encontrado algún tipo de disposición por escuchar y por progresar lo que nosotros proponemos. Lo que pasa es que esto son discusiones de discusiones y de discusiones, y vos agarrás y decís, andar a explicarle a las intendencias de todo el país, a decir, mire, hay autos que tienen 30 años, hay que sacarlos de circulación. Esto no te lo lleva el sistema político de ninguna manera, porque sería una agresión a la mayoría de la gente que no tiene los recursos, que en estos momentos, hoy día, muchísima gente pasó de la moto al auto, porque el auto viejo vale cada vez menos por la llegada de autos nuevos al mercado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta historia no es tan fácil como parece, más allá de lo que uno entiende, que la Latin NCAP hace un trabajo excepcional y que nosotros deberíamos sí hacer etiquetado y no sé cuántas cosas más, tratando de buscar, digamos,
la mejoría de la solución de lo que se vende en el mercado. Pero te dije, como dije antes. Pero a ver, en resumen, con respecto a los autos viejos, no hay ninguna posibilidad de tomar ninguna medida. Y bueno, mira, yo pienso que no, sí, siempre hay medidas para hacer, pero fácil no es, porque el tema sería agarrar. Yo me acuerdo, mira. Pero entonces, ninguna medida, ni siquiera tampoco fomentar o facilitar el cambio a un vehículo más nuevo. Después, con respecto a ponerle restricciones a los autos nuevos que se importan, poner determinados estándares mínimos para los autos nuevos que se importan, ¿cuál es el estado de esa discusión? Eso hay, por supuesto que hay. Acá el Ministerio de Industria no deja entrar cualquier vehículo. De hecho, hay una cantidad de vehículos que no tenían las medidas que se exigían en aquel momento, que quedaron por ahí tirados en alguna aduana o por ahí en alguna zona franca que no se permitieron entrar. Autos y motos inclusive. O sea, no es que entra cualquier auto. Ahora, que las exigencias podían ser mayores, y bueno, sí, pero eso está también de oferta y demanda. Entonces nosotros proponemos con la UNACEB y después tenemos que negociar. Tenemos que hablar con la Asociación Comercial de Automóviles, con todos los importadores de automóviles de Uruguay, que te dicen determinadas cosas, que esto sí, esto no se puede, que no lo fabrican, que el fabricante que demora, que pedí los autos con un año de anticipación, dame 3 años de plazo para poner ese tema. Esto, digamos, es todo un tema, ¿viste? Que no es agarrar y ponemos la etiqueta para ver y para mañana empiezan a correr las cosas que se nos ocurren el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entiendo que sí, que hay que seguir trabajando, vamos progresando, estamos mucho mejor que antes, pero de cualquier manera nos falta muchísimo, ¿no? Jorge Alfaro, secretario general ejecutivo de la UNACEB, Unidad Nacional de Seguridad Vial. Le agradezco la participación esta mañana en Perspectiva. Yo, gracias Emiliano por invitarme. Yo lamento, te voy a decir una cosa que no le puedo explicar a la gente, exactamente cómo es el movimiento. Yo no soy político y vine como técnico de esta historia. Naturalmente, lo que yo me pensé del funcionamiento general de esta historia es lejos de lo que yo pretendo personalmente y acostumbrado a hacer, como lo puedo hacer vos en tu programa, que lo de hoy lo cambiamos para mañana y esto lo otro. Acá, esto tiene su paso, tiene su trayectoria, esto tiene determinadas cosas, caminos a recorrer, que son leyes, ordenanzas, reglamentaciones, que no las podemos cambiar de un día para otro. Entonces, que es más lento, es más lento. De cualquier manera, aplaudo la evolución, la voluntad, el crecimiento, y digo, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, del Congreso de Intendentes y de todo lo que estamos trabajando, el Ministerio de Industria incluido, porque hay muchos cambios que por ahí no se perciben, pero que seguramente vamos a llegar. A lo que dice Alejandro Furas, yo le digo, chapó. Alejandro Furas es un chico muy preparado, muy eficiente, la Latin NCAP y la Euro NCAP hace grandes trabajos y lo aceptamos, y de cualquier manera nosotros estamos pretendiendo llegar a un acuerdo con la Latin NCAP, aunque Furas no lo sepa y no lo tenga claro, pero lo sé yo que trabajo con el escribano Alejandro Draper, que está luchando a morir por el tema de la seguridad, ¿sí? Hasta pronto, entonces. Un gusto, un abrazo a las órdenes. Chau, chau.